Hola iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos otra vez a nuestro estudio de los viernes del Salmo 119. Para los que nos han seguido, esta es la cuarta parte que corresponde obviamente a la cuarta letra del alfabeto hebreo, que es Dalet. Así que, bueno, que Dios nos pueda hablar y nos pueda retar hoy acerca de cómo quiere que vivamos frente a su palabra. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que vamos a estar estudiando y compartiendo este salmo, meditando en tu palabra. Oramos, Señor, para que, como te hemos pedido cada viernes, esto produzca un mayor amor y aprecio por tu palabra. Que entendamos que tu palabra es el tesoro que tú nos has regalado, Señor, para poder conocerte. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Entonces quiero que me acompañen, por favor, al Salmo 119, verso 25 al 32. Y leamos juntos. Dice así: Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Manténme alejado de caminos torcidos. Concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Como se habrán dado cuenta, ya he leído todo el Salmo y quiero que logremos estructurar en 4 partes lo que nos está hablando este Salmo. Entonces, pueden seguirme. Lo primero es que hay 2 expresiones de angustia. Esas 2 expresiones de angustia por parte de este hombre de Dios están descritas en versículo 25, donde dice: postrado estoy en el polvo, y versículo 28, que dice: de angustia se me derrite el alma. Definitivamente nos muestra que este hombre estaba muy afligido. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido tan afligidos que literalmente experimentamos que nuestra alma se quiebra por dentro? A tal punto de que casi que estamos postrados en el polvo y sentimos que se nos derrite el alma. Tremendo la aflicción que este hombre vivía, y qué especial poder sentirnos identificados, porque Dios sabe que también nosotros somos afligidos de muchas maneras. También el salmista hace 7 peticiones, curiosamente. ¿Cuáles son esas 7 peticiones? Una está en el verso 25, que dice: dame vida conforme a tu palabra. La otra petición está en el verso 26, que dice: enséñame tus decretos. La siguiente está en el verso 27, que dice: hazme entender el camino de tus preceptos. La siguiente está en el versículo 28, que dice: susténtame conforme a tu palabra. La siguiente en el verso 29, que dice: manténme alejado de caminos torcidos y concédeme las bondades de tu ley. Y por último, la que está en el versículo 31, que dice: no me hagas pasar vergüenza. Entonces, como consecuencia de este hombre de sentirse postrado en el polvo y sentir que su alma se estaba derritiendo, él le pide al Señor que le dé vida conforme a su palabra. Porque es la palabra, son las palabras de Dios las únicas, iglesia, que pueden levantarnos del polvo, que pueden llenar de gozo y dar esperanza a un alma angustiada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados? ¿Cuántas veces vemos que no hay salida? Que estamos en una tristeza tan profunda y en una aflicción tan profunda que tal vez hemos considerado que no vamos a salir de ahí. Pero la palabra es la que nos da vida. Y no solamente nos da vida, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 14, donde Jesús nos hablaba de que el Espíritu Santo nos recordaría y nos enseñaría todas las cosas que Él ya nos había hablado, ¿cierto? Entonces el verso 26, disculpen, dice: enséñame tus decretos, porque si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, no podríamos entender lo que Dios dice.
Es muy tremendo porque tenemos el mejor maestro y es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña la palabra, Él es el que nos abre el entendimiento, el que como hablábamos en la sección anterior, el que abre nuestros ojos para que contemplemos las maravillas de la ley de Dios, de su palabra. También dice el verso 27, hazme entender el camino de tus preceptos. Porque Dios tiene que darnos entendimiento no solamente para saber qué significa lo que estamos leyendo en la palabra, sino cómo podemos aplicarlo para que nuestra manera de caminar sea diferente. Recordemos algo, la Biblia es muy clara cuando enseña que nosotros, la iglesia de Jesús, tenemos que caminar diferente a como camina el mundo. No porque somos mejores, sino porque justamente Dios nos ha escogido para que seamos luz y seamos influencia. Verso 28 dice, susténtame conforme a tu palabra, sosténme, aliéntame con tu palabra. Necesitamos encontrar aliento en la palabra de Dios, porque es lo único que nos sirve para darnos verdadero aliento. También el verso 29 dice, manténme alejado de caminos torcidos, porque aunque nosotros comenzamos a caminar por ese camino, valga la redundancia, de santidad, como dice la Biblia en Isaías, ese camino que agrada a Dios, vamos a ser tentados todo el tiempo para ir por un camino torcido, ¿cierto? Para ir por el camino que no es. Para en vez de seguir el camino recto, tal vez doblar a la derecha, doblar a la izquierda, y dejarnos llevar por la tentación y por el pecado. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a permanecer. También dice, concédeme las bondades de tu ley. ¿Y por qué dice las bondades de tu ley? Porque el solo hecho de que Dios nos permita escuchar y entender lo que Él dice es una muestra de su bondad. Por eso dice las bondades de tu ley. Y también dice el versículo 31, no me hagas pasar vergüenza. Y la pregunta es, ¿qué nos avergüenza? Creo que todos podríamos poner esa palabra en rojo, el pecado. El pecado es lo que nos avergüenza. Pero la Biblia dice que Jesucristo ha quitado nuestra vergüenza. Eso es tremendo. Ahora, también el salmista nos muestra dos determinaciones. Entonces recordemos, hemos hablado de dos expresiones de angustia, 7 peticiones, y ahora vamos a mencionar 2 determinaciones de este hombre de Dios. ¿Y qué ha determinado esta persona? Verso 30 dice, he optado por el camino de tu fidelidad, he escogido tus juicios. Y verso 31 dice, Señor, yo me apego a tus estatutos. He optado, he elegido, he escogido el camino de tu fidelidad. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido caminar con el Señor. De alguna manera, Dios, como dice la palabra, nos ha escogido, pero también nosotros hemos elegido, ¿sí? Y hemos escogido sus juicios, hemos escogido su palabra. Y si alguien me pregunta, ¿por qué he escogido su palabra? Porque la ley del Señor es perfecta. Como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea, ninguna palabra en este universo puede convertir al ser humano de su maldad, solamente la palabra de Dios. Y el solo hecho de eso ya hace que hayamos optado y decidido seguir la palabra. Es lo único que nos puede ayudar a luchar contra el pecado y contra lo miserables que podemos ser cuando somos gobernados por el pecado. También dice, Señor, yo me apego a tus estatutos. La única forma de vivir con la palabra es apegados. No hay otra manera. Yo de vez en cuando leo, ¿no? Así no vas a resistir, no vamos a aguantar las presiones de esta vida, de este mundo. Cada vez el mundo va en un curso más lejos de Dios, y si no estamos apegados de la palabra de Dios, no vamos a resistir. No vamos a tener de alguna manera la fortaleza y la sabiduría para permanecer. Ahora, la cuarta sección es la conclusión. ¿Cómo concluye este hombre de Dios? ¿Cierto? En esta sección del Salmo 119, verso 32 dice, corro por el camino de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque has ampliado mi modo de pensar. Este hombre no usa una expresión de urgencia, dice corro. ¿Por qué? Porque al correr por el camino de los mandamientos de Dios, él sabe que su vida está a salvo. Entendamos que nuestra vida está a salvo cuando caminamos en la palabra. Nuestra vida está a salvo porque estamos rodeados por la presencia de Dios, y como han dicho muchas veces los salmos, detrás y delante me rodeaste como un escudo. Dios es el que nos protege, y cuando caminamos en su palabra estamos seguros. Pero dice que Él camina, o va por ese camino, mejor dicho, porque Dios ha ampliado su modo de pensar. ¿Qué significa esto? Ya no piensa igual a como pensaba antes. Su vida ha crecido, este hombre ha madurado. Y la pregunta es, en este tiempo de aflicción que estamos viviendo,
de confusión, de angustia, de terror también. ¿Queremos ser iguales cuando todo esto termine? ¿Queremos salir igual de este tiempo de cuarentena, de aislamiento que estamos pasando? Yo no quiero salir igual, yo quiero salir transformado por la palabra de Dios. Pero es una determinación que cada uno tenemos que tomar, cómo vamos a vivir este tiempo con el Señor, donde como iglesia no podemos reunirnos, pero sí tenemos la palabra. Y tenemos también la oportunidad a través de los medios que Dios nos ha dado para estar comunicándonos unos con otros y dándonos aliento con la palabra de Dios. Ahora, todo este tema de la aflicción de este hombre me recuerda mucho la vida de Job. Los que no han leído el libro de Job, los invito a que lo lean, son 42 capítulos. No es tampoco muy corto, pero es muy especial. Y el libro de Job describe la vida de un hombre al que Dios llama justo. Y la Biblia dice que Job era un hombre justo, como ninguno que había en la tierra. Que Dios diga eso de mí, tremendo. Y dice que Dios permitió que este hombre Job pasara por una angustia y una prueba en su vida muy fuerte, donde perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió todo lo que tenía, perdió su salud y tenía encima de eso una esposa que le decía: maldice a tu Dios y muérete, ¿no? La verdad que bonita ayuda. Y lo más tremendo de todo es que Job pasa por todo este tiempo y pasa por esta aflicción no porque hubiera hecho algo malo, sino antes porque era justo. Y ese libro está dejando algo muy tremendo, y es lo siguiente, y quiero que me escuches, y es que es posible que haya hombres que sean afligidos y amen a Dios. Eso es lo que Dios nos deja con ese libro. Es posible que un hombre ame a Dios a pesar de que Dios permita que pase por la aflicción. Y es muy tremendo porque en el capítulo 42, verso 5, dice lo siguiente: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job entendió que después de ese periodo de aflicción, que no sabemos cuánto tiempo fue, si fueron meses, si fueron años, ya él no era el mismo, ya no veía la vida igual, ya no veía a Dios de la misma forma. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho entender muchas cosas de su carácter. Y cuando la aflicción nos permite entender a través de la palabra el carácter de Dios, entonces somos transformados. Y por último, Job, capítulo 19, versículo 5, dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. Estas palabras las dijo Job en ese momento de aflicción. Dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Yo creo que no necesito explicar mucho de quién estamos hablando. Cristo triunfó sobre la muerte, iglesia, y a través de el hecho de él haber muerto y resucitado en la cruz, es que tenemos la victoria sobre el pecado. Porque cuando estemos afligidos podemos decir como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que hemos estado escuchando tu palabra, y oro, Dios, para que nos ayudes a caminar contigo. Tú sabes que a veces nos cuesta mucho, pero tú mismo dijiste en el libro de Primera de Juan que tus mandamientos no son gravosos, tus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y también dijiste que esta es nuestra victoria, esta es la victoria que tenemos los hijos de Dios, nuestra fe. Por eso yo te pido, Señor, que en los tiempos de aflicción tal vez se puede quebrar nuestra alma y nuestro corazón, pero que no se quiebre nuestra fe. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por estar en este tiempo con nosotros, y te pido que sigamos conectados. Que estén muy bien.